a decir cualquier cosa. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, estamos ante tu presencia, deseosos, Señor, de conocer tu palabra, de poder, Señor, tener más cantidad de información para meditar y para encontrar la verdad. Señor, queremos honrarte y queremos glorificarte, Señor. Queremos que nos uses a todos y cada uno de nosotros, Padre. No queremos, Señor, en el nombre de Jesús, tener especulaciones en nuestra mente, Señor. Estamos en una etapa muy importante, Señor, de la vida del ser humano, Señor. Estamos en los últimos tiempos. Y queremos, Señor, tener la mayor cantidad de gracia, la mayor llenura del Espíritu Santo para poder discernir, Señor, todas aquellas cosas que tú estás poniendo ante nuestros ojos, Señor. Te pedimos, Señor, que inunde, Señor, cada una de las habitaciones en las que nosotros estamos. Que el gozo y la paz que sobrepasan todo entendimiento lleguen a nuestras vidas, Señor. Y que el estudio fluya, Señor. Que fluya, Padre Santo, para poder nosotros alcanzar, Señor, el propósito que tú tienes, Señor, cuando le dictaste el libro del Apocalipsis al apóstol Juan. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Me doy por contestado cuando les pregunto que cómo están. Yo sé que todos están bien, gracias a Dios. Y estamos aquí un día más en el estudio bíblico del día de hoy. Se están llenando de mucha información simbólica. En realidad, eso es lo que yo he pretendido que ustedes tengan, porque todo el estilo de Apocalipsis es un libro simbólico. Vamos a ver, ¿por qué es un libro simbólico? Porque un león es un león hoy, lo será mañana y lo será dentro de 20 años y fue en los últimos 3.000 y 4.000 años. Entonces un león es un león. Usted no puede especular que un león es un pájaro, no puede especular. Cuando estamos hablando del oro, no podemos decir que el oro no es un material precioso. El oro es el oro y ha sido oro siempre. Cuando hablamos de madera, también tenemos el concepto claro de lo que es madera. O sea, nosotros, la palabra de Dios se escribe en símbolos, el libro del Apocalipsis, porque van a ser siempre los mismos. O sea, no van a cambiar históricamente. Si nosotros hablamos del dinero, pues el dinero será siempre el mismo, moneda de curso, con la cual podemos adquirir cosas y con la cual se pueden también hacer una serie de negociaciones o de gestiones. Acordémonos nosotros que cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, él le ofreció 3 cosas. Él le ofreció que transformara el pan, la piedra en pan. Segundo, él le ofreció todos los reinos de la tierra si él lo adoraba. Y tercero, cuando le dice Satanás a Jesucristo que él se tire y que los ángeles del cielo lo recibirán, era para llenarlo de vanagloria. Pero aquí hay algo importante que tenemos que entender. La palabra estaba mal utilizada, porque si ustedes leen y comparan a Mateo 4 o Lucas 4 con el Salmo 91, ustedes se van a dar cuenta que está mal, que no está diciendo lo que realmente corresponde. Entonces, lo mismo pasó con Eva. Ya yo les expliqué el otro día que Satanás la tentó, ¿cómo? Por los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria, cuando le dijo que podía ser igual que Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 13, 14, 15 y 16, hace la misma advertencia y le está diciendo a las personas, dice, que el que hace la voluntad del Padre permanece con él para siempre, pero que el que hace la voluntad del príncipe de este mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pues pertenece al que es hijo del diablo, de vuestro padre el diablo, dice San Juan 8:44. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el móvil no va a cambiar y que por eso se habla de símbolos. Se habla de símbolos. Un ciego es una persona que no ve desde los últimos 6.000 años de historia que dice que tenemos la Biblia hasta el día de hoy. Una persona lunática es una persona que tiene enfermedades mentales. Toda la vida han existido los lunáticos. Una persona que tiene, etcétera, 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 están definidos en la palabra de Dios.
Por eso es que la palabra de Dios se expresa en símbolos, para que los símbolos no cambien, para que el hombre no lo pueda alterar. Como les dije también, la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas. En arameo, que era el idioma que Jesucristo hablaba y que se hablaba también en la antigüedad, está escrita también en hebreo y está escrita en griego. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene duda, como ya lo vimos también y lo hemos comentado, en alguna traducción bíblica, usted se va a un diccionario o una traducción entre griego y español, o hebreo y español, o arameo no hay. Entonces, si usted está leyendo una escritura y usted se confunde porque de alguna manera esa escritura no le da luz, váyase usted, métase al internet y póngase una traducción interlineal griego-español y le va a aparecer una traducción y usted va a ver ahí correctamente la traducción que le corresponde. ¿Esto por qué se los digo? Porque nosotros estamos hablando de falsas doctrinas, estamos hablando de engaños. Estamos hablando de una palabra que la vamos a introducir hoy que se llama apostasía. La palabra apostasía es aquella que niega que Jesucristo es Dios. Eso es lo que es la palabra apostasía. Y desde que Jesucristo murió en el libro de los Gálatas, aparece Pablo denunciando que había otro evangelio. O sea, Jesucristo acababa de morir. Y en el capítulo 1 del libro de los Gálatas, versículos 5 al 10, aparece que están hablando de otro evangelio. Quiere decir que desde que Jesucristo estaba en vida y muere, aparecen movimientos para distorsionar la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando hoy de símbolos. Por eso es que nosotros estamos hablando hoy de que hay un juicio al final y que ese juicio al final está producido y está profetizado aquí en la parábola de Mateo 13, que es la que hemos venido estudiando. Vamos a hacer un repaso de Mateo 13:33. Después les voy a dar los versículos donde dice que la iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación. La iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación. Entonces, Sergio, si quiere ponemos de una vez la página número 5 de los primeros documentos que tenemos para leerla. No, ese es el segundo documento. El primero. El que dice 4. Ok. Página número 5, Sergio. Ok. Donde está Mateo 33, creo que es para arriba un poquito. Sube un poquito, Sergio. Más. ¿Qué fue lo que pasó? Allá entra página 6. Allí está Mateo 16. Éxodo. El que dice Mateo 33. Está 13. Ahí está. Ok, era página. Okay. Sí, ese es. Vamos a ver. Ya hemos venido dando una gran cantidad de símbolos. Y estos símbolos, hasta donde vamos explicando aquí, la clase pasada y la antepasada nos quedamos solamente en un versículo. Vamos a leerlo como lo hemos leído tradicionalmente, sin entender nosotros ninguno de los símbolos. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado. Bueno, muy bien. Ya vamos entendiendo un poquito más los conceptos. Vamos a quitar lo que está en amarillo y vamos a leer lo que está entre paréntesis, que es lo mismo, dice. Otra parábola les dijo, el mundo es semejante a la simiente de maldad y escondió la palabra de Dios
por el período de la iglesia y la corrompió o la llenó de falsas doctrinas. Esa es la manera en que nosotros hemos estudiado que se va a leer. Quiere decir que ya nosotros tenemos varios conceptos definidos aquí. Me voy a ir un poquito para atrás. La semana pasada o antepasada estuvimos hablando de la semilla de mostaza, que era la apariencia externa de la iglesia. En esta parábola estamos hablando de que esa apariencia externa por dentro está leudada, o sea que está llena de falsas doctrinas y que está contaminada. Pero para que ese proceso se haya dado, nosotros tenemos que caminar un poquito más y entender. Dice que la levadura la tomó una mujer. Hablamos de la mujer. Esa mujer, hay dos mujeres en la Biblia que aparecen desde Génesis 3:15. Una es la mujer que es la simiente de la maldad, que es la simiente del pecado. Y como dice Salmo 51:5, dice, todos nosotros hemos sido concebidos en maldad. Esa es la corriente de este mundo. Si Satanás nos tienta por los ojos, si Satanás nos tienta por los deseos de la carne, y si Satanás nos tienta por la soberbia, quiere decir que esta mujer representa el pecado, representa la maldad, porque la otra mujer con la que va a pelear Satanás es la mujer que representa a Israel, porque de Israel iría a nacer Jesucristo. Entonces dejamos claro la semana pasada que Dios, que es el Padre, que si Jesucristo nos enseñó a llamarle a Él cuando dejó escrito el Padre Nuestro, Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no dijo Yahvé, Él no dijo Jehová, Él dijo Padre nuestro. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre y que tiene un propósito. Dios Padre escoge a su pueblo, que es conocida como la mujer, y también lo estudiamos. Entonces, Dios escoge a la mujer. Dios es el Padre y la mujer es Israel. Él, a través del Espíritu Santo, concibe en María y María da a luz a un hijo que se llamará admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno, que dicen las escrituras que es Dios. Quiere decir que Dios concibe en el pueblo de Israel para que nazca un niño que se llamará Jesús, que se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ya no hay duda. Entonces, el Padre Dios y la Madre, que es Israel, vean que la mujer es carnal, ¿de acuerdo? Tienen un hijo que se llama Jesús. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Jesús, que es el Padre, que son espirituales los dos, va a tener una mujer que es carnal. Esa mujer es la iglesia. Esa mujer son los hijos de Dios que han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que muere al tercer día y que resucita para darnos a nosotros la vida eterna. Entonces ahora tenemos nosotros lo siguiente, que esa mujer que Jesucristo escoge es con la que Él se va a casar. Como Dios escogió a su pueblo, Jesucristo escoge a su iglesia. Es exactamente lo mismo. Dios escoge a la mujer para que de la mujer nazca un hijo. El hijo se llama Jesús, que es Dios. Y Jesucristo escoge a la iglesia, porque dice Juan 15:16, que Él nos anda escogiendo a nosotros, que Él es el que nos anda buscando. Esa mujer que Él escoge es la que se llama la iglesia. Y la iglesia no es un ser material, la iglesia es un ser espiritual. La iglesia no son paredes, la iglesia son aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Él va a tomar esa iglesia que Él escogió y va a haber una boda en el cielo que se llama las bodas del Cordero. En esas bodas del Cordero, Jesucristo viene y se casa con la iglesia. Ahora, cuando Jesucristo trae a su iglesia y regresa con su iglesia en las bodas del Cordero, ahora vamos a vivir todos en la casa del Padre, cuando Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu voluntad, hágase en el cielo como en la tierra. ¿A dónde vamos a pasar nosotros una eternidad? Vamos a pasarla con nuestro Padre, Dios,
que es el mismo que Jesús, con todos los que han sido salvos. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Primero, los hijos de la mujer, que son la iglesia, y los hijos de Dios, los judíos, que han creído en Dios, en el Antiguo Testamento y en Jesús en el Nuevo, y vamos a estar todos reunidos en el cielo. Espero que haya quedado claro. Si alguno tiene duda de esta explicación, hágamelo saber en el chat ahorita y la vuelvo a repetir, porque ya voy a pasar ahorita, voy a seguir explicando. Estudiamos nosotros el capítulo, vámonos ahora, Sergio, al segundo estudio, y vamos a empezar un momentito en la página número 5. Vamos a empezar en la página número 5. Aquí estoy bien, Danubio. No, en el otro estudio, en el estudio número 5, en la página 5. 5 de 5. Aquí está. Ok, estamos en la 5. Correcto. Ahí estuvimos nosotros hablando, más para abajo. Ok, ahí donde empieza la simiente. Estuvimos hablando nosotros de la simiente de la mujer. Vaya bajando, Sergio. ¿Cuándo? Hasta que empecemos en Apocalipsis 12. Siga bajando. Ahí. Ahí empezamos a hablar nosotros del concepto de mujer. Empezamos a entender la mujer de la que nosotros estábamos hablando. Nosotros dijimos desde el principio que la mujer representa al pueblo de Israel. Y cuando nosotros empezamos a estudiar este capítulo, lo primero que nos viene a nosotros a la mente es lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos viene? La pregunta es, efectivamente, ¿quién es la mujer? Y la mujer está perfectamente definida aquí en el libro del Apocalipsis. Esa mujer que nosotros tenemos está definida en el versículo 1. Está hablando de la mujer y abajo pusimos una explicación. Dice 2 estrellas. Las 2 estrellas representan al pueblo de Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Que después se llamó Israel. Tuvo 12 hijos. ¿Cuáles eran las 2 estrellas? Las 2 estrellas son los hijos de Israel. Y seguimos hablando, seguimos bajando, ¿serio? Seguimos definiendo que Israel fue una mujer con dolores de parto. Estuvimos hablando que se le apareció a él un dragón escarlata, que el dragón escarlata representa a la mujer, sigamos, representa al anticristo, sigamos bajando. Y decía que aquí en el 4, decía que del cielo cayó Satanás y de Satanás cayeron con él una tercera parte de los ángeles del cielo. E hizo guerra contra la mujer. Esa guerra que está haciendo es contra el pueblo de Israel. Y dimos todas las escrituras, porque esa mujer tuvo un hijo. Esa mujer, dice el versículo 5, que era un hijo varón que se llamó Jesús, y que Jesucristo va a dirigir con vara de hierro. Sigamos bajando. Sigamos más. Al final en el juicio dice él, pues que de la boca del dragón va a salir una espada de 2 filos. Dice, la mujer huye al desierto. Esa mujer es Israel. Y también María cuando estaba con Jesucristo fue enviada por el ángel a Egipto. Y estuvo fuera de Egipto. Pero esta mujer que se está hablando aquí es decir, no, baja un poquito, serio. Baja un poquito. Ahí. Esa mujer que nosotros tenemos aquí va a estar sufriendo durante 1260 días, o sea, son 3 años y medio. En el versículo 7 dice Miguel. Miguel es el defensor del pueblo de Israel. Aquí ya la iglesia no está. Acuérdense que a partir del capítulo 4, ya la iglesia no está en la tierra. Por favor, tengan eso muy presente. En el capítulo 4, la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia está en el cielo. Y cuando la iglesia está en el cielo, está viendo todo lo que sucede en la tierra. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Aquí nada más les estoy dando una diferencia. Y está hablando del pueblo de Israel. Sigamos bajando. Dice que Satanás fue arrojado al cielo. Esto está haciendo una remembranza de lo que pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados por el pecado. ¿Quién fue expulsado con ellos también? Satanás fue expulsado. ¿Cuál es la característica de Satanás? Tiene 2 características. 1, como dice el versículo 9,
dice que fue arrojado fuera Satanás. En el versículo 10 dice que es el acusador y el engañador. Y ahí es casualmente donde se define la misión que tiene Satanás sobre el mundo. Dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, dice que se llama Diablo y Satanás, dice, el cual engaña. Ahí la palabra importante es engaña. Satanás engaña al mundo. Vieron en el versículo 9, casi al final, dice, engaña al mundo. Y Satanás fue arrojado a la tierra. Y en el versículo 10 aparece también, y lo tienen en negrita, dice, el acusador de nuestros hermanos. Quiere decir que las dos características de Satanás es, una, que engaña, y dos, que nos acusa. ¿A dónde nos acusa? Nos acusa en nuestra conciencia. Sigamos bajando. Es bien importante entender ahora el versículo 11 y 12. ¿Cómo se vence a Satanás? Subamos un poquito más, Sergio. Ahí está, el 11 y 12. Dice, ¿cómo vamos a lograr vencer en ese momento? Porque ya la iglesia no está. Estamos hablando de los gentiles que recibieron a Jesucristo, que van a creer en Jesús, porque no lo pueden recibir, van a creer en Jesús. Y los judíos, dice, ellos, los gentiles y los judíos que no fueron arrebatados con la iglesia, dice, vencerán por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan 2 dice que el que guarda los mandamientos, ese da testimonio de Cristo. Entonces, el testimonio es guardar la palabra de Dios. Dice finalmente, dice, y los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús dijo, el amigo es aquel que da la vida por un hermano, por otro amigo. Entonces, aquellos están despreciando la vida para predicar la palabra de Dios y que otros sean salvos. Pero aquí hay una cosa bien importante. Cuando Satanás es tirado, en el versículo 12, subamos un poquito más, dice, por lo cual alegraos cielo y tierra y los que moráis en ellos. Y aquí viene la explicación donde viene la persecución sobre el pueblo de Israel. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, Satanás, y aquí la palabra es ira. Ira es un juicio. Es el día de la ira, es la gran ira. Dice, Satanás ha venido a perseguir con gran ira al pueblo de Dios, dice, sabiendo que le queda poco tiempo, dice. El 13 dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, porque él se vio arrojado a la tierra, fue sacado del cielo, dice, persiguió al pueblo de Israel, a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿De acuerdo? Él está persiguiendo al pueblo de Israel, porque todo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se refiere a la perdón, del capítulo 5 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 es lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Es la persecución de Satanás sobre el pueblo de Israel y los gentiles que no recibieron a Cristo. Vean que no incluyo la palabra iglesia. La iglesia ya no está. Se vino a hacer persecución contra los hijos de Israel. Sigamos bajando, Sergio. Y entonces empieza a hablar aquí. Yo les decía que era muy importante que nosotros entendiéramos este versículo. Dice que al pueblo de Israel se le dieron alas como de águila. Esta, son paralelos muchos de los libros. El águila que aparece aquí en este libro fue el águila que Dios también les dio, las alas del águila. Aquí la tengo yo subrayada como las alas del águila. Son las que van a librar al pueblo de Israel de los ataques. ¿De cuáles ataques? Del tesoro. Aquí en Éxodo 19:5 dice, y vosotros seréis en especial tesoro. La palabra tesoro se refiere al pueblo de Israel. Vean lo que tengo subrayado en Deuteronomio 7:6, donde dice, serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Entonces, ya nosotros entendemos quién es la mujer. En el versículo, ahora aquí hasta el final, sigamos, Sergio, de esta parte, dice el versículo 15, dice, hasta ahí. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada sobre la tierra. O sea, Satanás hizo todo lo imposible para destruir a la mujer. Acuérdense que yo les dije que esto era una alegoría. Satanás va a hacer todo lo posible por arrojarla, pero dice, la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y tragó el río que Satanás había echado de su boca.
Satanás va a hacer hasta lo imposible por destruir al pueblo de Israel, dice, pero nada podrá detener la obra de Dios, no los va a poder tocar. Y en el versículo 13 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra. ¿Vean contra quién hace guerra? Hace guerra contra el resto de la descendencia de Israel, o sea, contra los judíos que no aceptaron a Cristo Jesús. Va a venir a guerrearlos y los clasifica en dos. Dice, los que guardan los mandamientos, que siguen siendo los judíos y los gentiles de aquel momento, y que tienen el testimonio de Cristo. No dice ellos que el Espíritu Santo los tomó. Nada más dice que el Espíritu Santo, perdón, dice que ellos guardan el testimonio de Cristo. Guardar el testimonio de Cristo, como lo aclaré, que decía en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 en adelante, que los que guardan los mandamientos, dice, tienen el testimonio de Cristo. Entonces, esto se está refiriendo completamente al pueblo de Israel. Este es un repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora, esta semana vamos a seguir, yo voy a hacer una cosa. Vamos a estudiar hoy, ya vimos el capítulo 12. Hoy vamos a repasar, y esto es nada más, vamos a empezar a estudiar. Esto es nada más un vistazo por encima para que ustedes lo vayan entendiendo. Acuérdense que tienen las hojas. Si algo no les queda claro, váyanse a las hojas. El estudio lo tienen también grabado. Pero si usted tiene dudas, además de que ya tiene material y tiene el video, pueden escribirnos. Nosotros con mucho gusto se los vamos a aclarar. Ya hablamos del capítulo 12 de Apocalipsis. Obviamente, a nivel de referencia, no estamos profundizando en el estudio. O sea, no lo estoy llevando al resto de la Biblia, nada más estoy definiendo palabras. Hoy voy a estudiar un poquito del capítulo 13. Voy a estudiar un poquito del capítulo 14 para después entrar a estudiar el capítulo 17 y 18. ¿Quién es el artífice? O sea, ¿cuáles son los dos personajes que nosotros estamos estudiando hasta aquí? En el capítulo 12 estamos estudiando, uno, la mujer, que es el pueblo de Israel. Y dos, estamos estudiando también a Satanás. Satanás se va a descomponer en dos elementos más de la maldad. Uno de ellos se va a llamar el anticristo. Anti es contra Cristo, contra Cristo. Y el anticristo es una imitación de Cristo, y hoy lo vamos a ver si lo podemos explicar bien para que ustedes lo entiendan. ¿Qué maneja el anticristo? El anticristo maneja el poder político y el poder económico. Pero ¿a dónde está el poder religioso? El poder religioso aparece en el falso profeta. El falso profeta es la falsa religión. ¿A dónde aparece la falsa religión? Nos tendríamos que remontar nosotros al libro de Génesis, en el capítulo 10 y en el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Génesis. Entonces, vamos a ver, ¿por qué se dice que en el capítulo 11 nace la falsa religión? Porque en la falsa religión aparece descrita perfectamente en el libro de Génesis, si quiere la punta y usted lo estudia por su lado. Génesis capítulo 11, versículos 4 y 5, donde, bueno, en realidad es del 1 al 5, pero ya le nada más el 4 al 5. Israel significa entrada a Dios. Perdón, Babel. Babel significa entrada a Dios. Y la palabra Babilonia se deriva de la palabra Babel. Entonces, la torre de Babel fue construida porque ellos querían alcanzar a Dios. Eso significa la palabra Babel. Y dice aquí que Nimrod, que era un cazador furtivo, quiso construir una torre para que ellos pudieran llegar a Dios. Entonces, ¿cómo se define la palabra religión? La palabra religión se define como toda aquella obra que el hombre hace para alcanzar a Dios. Eso significa la palabra religión. Religión significa toda obra que el hombre hace para alcanzar a Dios. Por eso Pablo dice que la salvación es por gracia y no por obras. Casualmente, para desterrar cualquier obra que el hombre ponga sobre el hombre, cualquier carga que el hombre ponga sobre el hombre. Y dice aquí, cuando estaban construyendo la torre de Babel, en el capítulo 11:3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos,
hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La piedra es Cristo. Están sustituyendo, proféticamente hablando, desde los tiempos inmemoriales, desde el libro de Génesis, están sustituyendo, y yo les voy a pedir algo, ojalá que tengan la Biblia en la mano, porque a veces es un poquito difícil estar buscando tanta escritura. Pero Sergio, tal vez podrías buscarme vos Génesis 11 para explicar bien el origen de la religión. ¿Lo puedes hacer? Sí. Okay. Un momentito. Ok, Génesis 11, lo voy a leer. Porque es importante que ustedes entiendan que Satanás tiene una trinidad satánica. Esa trinidad está constituida por una mujer que se llama Babilonia. Babilonia es un nombre de mujer. Entonces, Babilonia tiene tres poderes involucrados en ella misma. Es el poder económico, el poder político y el poder religioso. Todo eso nace desde el libro de Génesis capítulo 11. Entonces voy a tratar de leer ahorita Génesis capítulo 11 para que ustedes vayan, vamos a leerlo despacito y yo voy a tratar de explicárselos a ustedes para que ustedes vean exactamente lo que yo estoy tratando de explicarles. Dice, la Torre de Babel significa entrada a Dios. Entonces, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, exactamente eso es lo que sucedió. Una sola lengua era el pueblo de Israel, que era el que venía transmitiendo la palabra verbalmente, de persona a persona, dice, y unas mismas palabras, o sea, era la misma palabra la que todos ellos seguían. Ok, entonces tenían una sola lengua y tenían una sola palabra. El término es una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Una llanura es un lugar que no ofrece ninguna complicación, o sea, no hay nada más que ver que una llanura. Entonces Nimrod, que era un cazador, quería él agradar al Dios a la manera suya. Entonces vamos a leer aquí el versículo 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos significan los hombres, hagamos ladrillo, hagamos nuestra propia obra y pasémoslo por fuego, o sea, probémonos nosotros como hombres y hagamos obra de nuestras manos, dice. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, o sea, que la obra de las manos de los hombres vino a quitar la piedra. Y como ya habíamos hablado nosotros, la piedra angular es Cristo. Aquí estamos hablando nosotros de que cuando Jesucristo le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, dice Jesucristo, mi iglesia, esa piedra que está hablando ahí se está refiriendo inmemorialmente a la historia de Cristo Jesús. Y le dijo, vamos a quitar esa piedra. Y en vez de esa piedra, dice aquí, y el asfalto en lugar de la mezcla. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos quitaron la esencia de lo que estaban haciendo y produjeron una mezcla que estaba dándose ahí. ¿Por qué es que se va a establecer las obras de los hombres? Vean lo que dice el versículo 4, dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue a ¿dónde? Llegue al cielo. Quiere decir ahora que toda la religión que ellos estaban construyendo tenía un solo propósito. Ese solo propósito era llegar a Dios a través de las obras de los hombres, dice. Y hagámonos un nombre. Ese nombre es Babilonia. Ellos se construyeron un nombre que se llama Babilonia, que se llama también la gran ramera. Dice, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían que Dios los iba a separar porque ellos ya no iban a depender de Dios, sino que iban a depender de las obras de los hombres. Y entonces aparece aquí una descripción de que ya la doctrina de Dios no se sigue, lo que hasta aquel momento había sido dado. Dice en el 5, dice, y descendió Jehová para ver la tierra y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, Dios viene y ve lo que está sucediendo y dice, arriba hablaba de una sola lengua y una misma palabra. ¿Vio lo que dice ahora?
el versículo 7, dice, ahora pues descendamos, dice, descendamos. ¿Quiénes son descendamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, y confundamos las lenguas. Quiere decir que a partir de ese momento empezaron una gran cantidad de falsas doctrinas que tenían la gente, dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, las doctrinas que en ese momento estaban dadas ya no eran, perdón, ya no eran entendidas, porque el hombre había levantado doctrinas que no eran las que Dios había establecido. Y dice en el versículo 7, en el 8, dice, así que el hombre ya había cambiado la doctrina de Dios, ya no era una sola lengua, ya no era una misma palabra, ya los hombres estaban haciendo obras por sus propias manos, ellos ya habían probado lo que habían dicho ellos, para ellos tener un lugar donde identificarse, dice entonces Dios en el 8, así Dios los esparció desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando ellos se confundieron, ese dejaron de edificar la ciudad significa que ellos dejaron de servirle a Dios, ya no estaban al cuidado de Dios, ahora estaban al cuidado de ellos y ellos fueron repartidos por todos los lugares. Y el versículo 8 dice, por esto fue llamado el nombre de Babel, puerta de entrada a Dios, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Vámonos otra vez a lo que teníamos antes, Sergio. Vámonos ahora al que dice quién es él. Vámonos ahora, perdón, al libro de la Gateway Bible. Yo les voy a dar 3 escrituras de aquí en adelante. Si alguno está que no entiende nada, haga la pregunta ahora, ¿verdad? ¿A cuál escritura, Danubio, las que habías puesto? Sí. ¿Las preparado? ¿Estas? Sí. Okay. Sí, vamos a hablar ahora. No las ponga todas, pero sí. Vamos a hablar de lo siguiente. Hasta ahorita lo que hemos leído es que en la Torre de Babel se edificó, empezaron a hablarse de las falsas enseñanzas de la palabra de Dios. Los hombres con sus obras creyeron alcanzar a Dios, pero Dios los confundió, ellos no se podían entender. ¿Por qué? Porque no tenían una doctrina verdadera. O sea, nosotros como cristianos podemos entender que hay falsas doctrinas, porque no se parecen a las doctrinas que el Señor nos dejó. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, si usted pone a hablar a personas que no son de nuestra doctrina, ellos van a empezar a emitir juicio de Dios porque nosotros sí guardamos la palabra de Dios textual, así como ustedes le están viendo. Entonces vamos a ver, cuando hablamos del testimonio, estamos hablando de personas que guardan la palabra de Dios. Y aquellas personas que entran en la apostasía, palabra que ya definimos hace un ratito, apostasía es negar a Cristo. Negar a Cristo significa levantar doctrinas que no son bíblicas. Eso significa apostasía. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, y por favor, estas 4 escrituras que les vamos a dar, apúntenlas. Acuérdense que yo les dije, ya lo leímos, que nosotros vamos a pasar, las personas que no reciban a Cristo van a pasar ira, la ira de Dios, que más adelante la vamos a entender. Entonces les doy 3 escrituras para que vean que nosotros no vamos a pasar la ira y que nosotros vamos a entrar al cielo redimidos por la sangre de Cristo Jesús en el arrebatamiento o el rapto, antes que el pueblo de Israel. Entonces vean lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, el mismo que usted confesó, resucitó de los muertos a Jesús. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Entonces la pregunta es, ¿quién nos libra de la ira venidera? Nos libra Jesús. Y solamente los que estamos apegados a la palabra de Dios sabemos que Jesucristo nos libra de la ira venidera. Hay muchas doctrinas o muchas sectas que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es falso y que van a pasar
toda la tribulación y la gran tribulación. Efectivamente la van a pasar porque no creyeron en Cristo. Entonces dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vamos a leerlo al revés. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús, porque su Padre lo resucitó de los muertos. Entonces estamos claros que el que nos libra de la ira venidera es Jesús. Bajemos. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice lo siguiente, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, o sea, Dios no a su iglesia, a la que Él escogió, y con la iglesia que Él se va a casar, no va a pasar la ira, dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que no nos ha puesto para la ira, que Jesucristo es el que nos libra de la ira. Entonces dice, nuestro Señor Jesucristo, voy al revés, nos da la salvación y nos libra de la ira de Dios. Yo siempre leo la escritura al derecho y la leo al revés. Prefiero siempre leerla al revés. Jesucristo a nosotros nos da la salvación para librarnos de la ira de Dios. ¿A quién va a castigar Dios? A los que no creyeron ni en Él, ni en Jesucristo, ni se apartaron del pecado. Una persona que está en pecado es una persona que no cree en Dios. Una persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona que se aparta del pecado. Y repito, todos nosotros estamos supuestos a caer, dijo el Señor en Proverbios. 6 veces cae el justo y 7 lo levantará Jehová. ¿Cuándo nos levanta Jehová? Cuando nosotros nos arrepentimos, 1 Juan 1:9, y confesamos nuestros pecados. Entonces, Dios nos libra de la ira. Vamos a seguir bajando. Él le hace una promesa a la iglesia. Esa iglesia se llama la iglesia de Filadelfia. Y ve lo que dice aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque la iglesia tiene que tener paciencia en la prueba. Acuérdense que en el libro de Santiago dice que Él nos prueba la fe y que la fe produce paciencia. Entonces, para que nosotros creamos en Dios y vivamos una vida cristiana, tenemos que tener paciencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es la prueba? La ira de Dios. O sea, la hora de la prueba nosotros no la vamos a pasar. Dice, porque la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran en la tierra. Quiere decir que la iglesia no va a pasar la prueba de Dios. ¿Por qué? Porque ha guardado su palabra. Y el que guarda su palabra es porque Cristo está en él. Esa es la tercera evidencia que les doy. Ahora vamos a ver. ¿Va a pasar la iglesia la prueba o no la va a pasar? Vamos a ver quién pasa la prueba, si la pasan los judíos y los gentiles o la pasa la iglesia y los gentiles. Vamos a ver quién la pasa. Vamos a ver qué dice Romanos 11, 25 y 26. Dice lo siguiente. Habla de la restauración de Israel. Quiere decir que Israel va a ser restaurado. Pero vamos a ver cuándo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio. Ya no es un ministerio, ya está siendo revelado. Ya lo está revelando, dice. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque la iglesia desprecia a los judíos, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que amar a los judíos, y les dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué? Porque a Israel le fue dado todo. Jesucristo venía a redimir a su pueblo de Israel, pero su pueblo no creyó en él. Entonces, ¿cuándo va a ser redimido Israel? Hasta que vea lo que dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿quién va a entrar primero? ¿El pueblo de Israel o la plenitud de los gentiles? Porque está la palabra hasta. Primero tienen que entrar todos los gentiles y después va a entrar Israel. Pero van a entrar, los gentiles van a entrar por medio de la iglesia de Cristo. E Israel va a entrar por medio de la tribulación y la gran tribulación. Cuando estemos estudiando del capítulo 6 del libro de Apocalipsis en adelante, ustedes van a entender más lo que es tribulación y gran tribulación. Entonces aquí tenemos claro, primero entra la iglesia y después entra el pueblo de Israel. Versículo 26 dice, y luego todo Israel, como está escrito, dice, perdón, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La Jacob era Israel.
y Jacob e Israel, que es el mismo, tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos significan, en el versículo 26, en la primera línea dice, y luego todo Israel. Ahí está hablando de Israel, pero también está hablando del mismo Israel, dice, que apartará a Jacob, que también es Israel, de toda impiedad. Entonces, con estas 4 escrituras, yo espero que les quede suficientemente claro y cuando alguien les diga que la iglesia va a pasar la prueba, no se las tiren enfrente para hacerlos sentir mal. Nada más díganles ustedes que la iglesia no la va a pasar y que hay escrituras que respaldan lo que ustedes están diciendo. Cuando entremos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vamos a tener todavía muchísima, pero muchísima más información. Por ahora, vamos a ir poco a poco introduciéndonos en el tema del Apocalipsis y estamos apenas en el versículo 13:33. Cuando avancemos más en el libro de Mateo 13, vamos a hablar también del pueblo de Israel, por aparte, vamos a hablar de la iglesia de Cristo y vamos a hablar de la predicación del Evangelio. Pero por aquí la vamos a llevar así, despacito y con buena letra. Volvamos al estudio que dice, ¿quién es el anticristo y el falso profeta al final de los tiempos? Sergio. Sí, vea. Vamos a ver, Babel, aquí voy a contestar 2 preguntas que tengo yo aquí. Babel es el origen de las religiones, ¿verdad? Babel es el origen de las, no, esa no. No, el último, el que dice el sexto. Babel es el origen de las religiones. Entonces, Babel es una organización o una institución que Satanás funda para involucrar dentro de ella. No, esa es la tercera. No, tampoco, esa es la quinta, no. Es la sexta, Sergio. Es la sexta parte. Entonces, funda a Babel, que es la definición de religión. Pero también en Babilonia se da la religión, la política y el comercio. Entonces, Babel es una forma de describir la Trinidad de Satanás. Es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Eso es lo que significa Babel. Además de Babel dice, ¿qué más conforma la Trinidad satánica? Nada más esos 3. Y obviamente, como Satanás es espíritu, son todos los que aman el pecado. Entonces, Satanás representa al pecado y el pecado es lo que mora en los pecadores. Entonces, la pregunta es, además de Babel, ¿qué más conforma la Trinidad satánica? Nadie más. O sea, son solamente ellos 3. Y ellos 3 gobiernan sobre los pecadores. Dice, hermano. Sí. Nomás tengo parte 4 y parte 5. Entonces, vos tenés la parte 6. Estaba en el mismo correo, Sergio. Mira lo que tengo en mi correo. Sí, no, ahí estaba, pero tal vez vos tenés la parte 6. Pues nomás tengo. Esto es lo que tengo en mi correo. Las alabanzas y parte 4, parte 5. Y no se fue la parte 6. No se fue. Bueno, vamos entonces, abrime en el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis 13. Vamos a ver, aquí dice, el anticristo, el falso profeta y Satanás, esa es la Trinidad satánica. Exactamente eso es. ¿A dónde están ellos involucrados? Están involucrados en Babel. Dice, aquí está la hermana Hilda, que no puede entrar. A ver, ya la acepté. Ajá. A ver si entro. Apocalipsis 13. Ya está dentro. Sí. Sergio, pues se lo voy a mandar de una vez para ver si lo puede. Estoy listo. Sí, si lo puede poner. Deme un segundito para mandarle esto a Sergio. Porque ya yo lo tengo explicado. Sí, ya estoy listo por recibir. Jenny, tu correo me parece. Hermes, te lo voy a mandar a vos. Ok. Estoy en otro correo. Déjame juntarlo aquí.
Denos 2 minutos. Paz y nombre. Muy bien. Vamos a empezar a ver ahora el capítulo 13. Voy a hablar un poquito del capítulo 14 y vamos a estar hablando del capítulo 17 y 18. El capítulo 17 y 18 es la caída de la gran ramera de Babilonia. Y estudiando la mujer es donde nosotros vamos a ver casualmente eso en el capítulo 17. Entonces, por ahora, Sergio, ya entonces salite de aquí para que Hermes empiece a presentarlo en pantalla. Ok. Ya estoy, Hermes. Sí, ok, ahí voy. Déjame nomás sacarlo de aquí. Aquí es importante que pongan atención porque lo que voy a seguir es definiendo términos. En el capítulo 12 ya definimos muchos términos que vamos a ir nosotros entendiendo. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen ustedes. Ese les va a llegar a su casa. Cuando yo hago un estudio o cuando yo me pongo a estudiar, lo que hago es que voy desglosándolo todo. Todo lo voy desglosando para entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes entren a estudiarlo, también tengan claro qué es lo que estoy haciendo yo cuando me refiero a cada uno de estos términos. Entonces dice, vamos a ver, vamos a estudiar Apocalipsis 13, del 1 al 10, y el capítulo 13, del 1 al 10, Apocalipsis 13, del 1 al 10, habla del anticristo. Voy a definir el anticristo, y aquí le pongo empezando. El anticristo es una falsificación de Cristo. Quédese con eso en la cabeza. Yo voy a empezar a definir los términos. Necesito que ustedes los entiendan bien claros y que vayan entendiendo lo que yo les hablaba de los símbolos. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, vamos a ver. Aparece aquí varias veces el número 7. Ustedes lo van a ver. Primero dice, me paré sobre el mar y vi subir una gran bestia que tenía 7 cabezas. 7 en este caso representa un periodo completo. Va a representar un periodo de 7 años. Un periodo completo de 7 años. 7 años, ¿ok? Eso es lo que va a significar. Y el número 10 va a significar un tiempo de prueba. Quiere decir que durante un periodo de 7 años va a ser probado el pueblo de Israel. Eso es lo que significa esos números que están ahí, que están varias veces repetidos. Y es importante que ustedes pues le vayan poniendo a cada uno de esos números, dice 7 cabezas. ¿Qué van a significar 7 cabezas? Vamos a ver qué significa. Vamos a ver, el origen de la palabra mar. Origen de la palabra sale del mar. Vi subir del mar. Dice, el mar significa, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿De dónde sube esta persona? ¿De dónde sale? Sale de este mundo. No viene de otro planeta, viene de este mundo. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué se define con ese párrafo, con ese montón de nombres que están ahí? Primero, cuando él se dice que sale del mar, quiere decir que sale de este mundo. Y todos los atributos que tiene esa bestia que está ahí, vamos a ver, porque se define una bestia. Una bestia es un animal completo, pero esa bestia tiene características. Dice, tenía 7 cabezas. ¿Qué significa? Dice, aquí está definida la palabra. Cabeza significa sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para el mal. Segundo, cuernos. Significa un poder confederado. Significa una unión de países. En estos momentos tenemos la Comunidad Económica Europea. Y vamos a ver quiénes son los que gobiernan la Comunidad Económica Europea. Dice, es un gobierno confederado. Eso significa cuernos. ¿Qué significa diademas? Diadema significa autoridad de gobierno. Quiere decir que ese gobierno confederado tiene autoridad
sobre esos gobiernos confederados. El anticristo va a tener autoridad sobre los gobiernos confederados mediante sabiduría de hombres, sabiduría que proviene de Satanás. Dice, y su nombre es blasfema, dice, nombre de blasfemia. Blasfema significa que él va a reclamar una autoridad que no le corresponde, pero él va a tener autoridad, él reclama esa autoridad, él se va a nombrar como Dios, y lo vamos a ver más adelante. Dice, ¿sobre qué? Sobre los imperios del mundo. Discúlpenme ahí el error porque yo soy disléxico, puse combinado terriblemente mal, es más, no, ahí no dice ni combinados, dice combinados, pero es combinados. Él va a tener una mezcla de gobiernos juntos sobre los cuales él va a tener una autoridad que no proviene de él, sobre los gobiernos confederados a través de la sabiduría que le da Satanás. Y vamos a empezar a hablar ahí. En el versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el leopardo le dio poder y su trono y grande autoridad. Voy a empezar al revés. ¿Quién es el que le da el trono? ¿Y quién es el que le da el poder? Es el dragón. El dragón es Satanás. Satanás es el que le da el poder al anticristo. ¿Sobre quién se lo da? ¿Quiénes son los que están gobernando el mundo? En esta escritura dice, hay 3 animales. Uno, tenemos Alemania. Alemania es el que en estos momentos está comandando la Comunidad Económica Europea. 2, tenemos a Rusia, que es el que está armándose nuevamente y está extendiendo su poder sobre la Unión Soviética y todo el sector asiático. Incluso tiene gran influencia sobre China. Y finalmente viene el león. El león es Inglaterra. Y si usted se pregunta, y después lo vamos a estudiar en Daniel, ¿por qué es que Inglaterra se está saliendo de la Comunidad Económica Europea? Se llama el Brexit. Porque de acuerdo con las escrituras, Inglaterra no va a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Vean que aquí está perfectamente, está bien establecido. ¿Quiénes son los que están establecidos? Están establecidos Alemania, Rusia e Inglaterra. Y ahora vamos a ver cómo será la conquista que va a hacer al anticristo sobre las naciones. Aquí nada más me voy a ir yo definiendo los puntos. Bajemos, serio. ¿Cómo es que el anticristo se va a apoderar del mundo de acuerdo con las escrituras? Dice, su conquista será así. Yo les pido a ustedes que en sus casas lo lean con tiempo, ¿verdad? Lo lean con tiempo porque es importante que ustedes entiendan esta parte. Yo les puse hasta las escrituras ahí, dice. Primero empieza controlando el bloque de poder occidental. ¿Quién es el bloque de poder occidental? El bloque de poder occidental ya lo dijimos, es Alemania, es Rusia y es Inglaterra. Esos 3 países son los que él empieza conquistando. Dice el 17:2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La fornicación es la mezcla de muchísimas doctrinas y embriagado significa un estado de inconsciencia. Eso significa. Entonces quiere decir que el mundo va a estar tan lleno de fornicación, de tantas doctrinas bíblicas, que no tienen conciencia de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque los reyes lo han permitido. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, lo primero que van a conquistar ellos son el bloque occidental. Paso número 2. En el paso número 2 dice que él va a hacer una alianza con el pueblo de Israel entre árabes y judíos. Eso está en Mateo 24, del 4 al 6. Él va a hacer una alianza. Y esa alianza tiene 2 partes. Y esa alianza estaba predicha en varias escrituras que están allá abajo. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a llegar y se va a sentar con Israel y con los árabes y va a hacer, va otra vez a retomar un pacto de paz que ya existe. Ese pacto de paz que ya existe y ya se firmó, lo firmó Menachem Begin, Anwar el-Sadat y lo firmó Jimmy Carter. Ese pacto ya está firmado. Ahora se está haciendo también un gran movimiento para volverlo otra vez a restablecer. ¿Quién lo está restableciendo? Averigüen ustedes. Ese pacto lo están tratando de restablecer a través del ecumenismo. ¿Quién es el que maneja el ecumenismo? Es la Iglesia Católica, es a través del Papa.
y después vamos a estudiar también el concepto del ecumenismo. Pero durante los primeros 3 años y medio, esa celebración de ese acuerdo va a permitir que no hayan más guerras entre Israel y los árabes. E incluso el anticristo va a estar fomentando que se construya el tercer templo, que si ustedes se meten a Google y buscan construcción del tercer templo de Israel, ya se está construyendo. Usted lo puede ver ahí. Dice, y también va a propiciarles que ellos celebren nuevamente sacrificios, el sacrificio de animales. ¿Cuándo separaron los sacrificios de animales? Separaron después de la muerte de Cristo y la destrucción del templo en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acabaron los sacrificios. De esa fecha al día de hoy no han vuelto a ver más sacrificios. Entonces, aquí ustedes tienen las enseñanzas. Daniel lo menciona, sigue bajando. Mateo 24 también, y estas son secuencias de versículos para que cuando ustedes lo lean, vayan entendiendo a dónde va yéndose uno después del otro. Después habla también en Apocalipsis 13 y 14, 13 versículos 14 y 15, porque dice que, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces dice, señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién es el que gobierna las señales del anticristo? ¿Quién es el que gobierna las señales del falso profeta? El anticristo. Él es gobernado por el anticristo, el falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta es el que va a manejar ahora, el anticristo es el que maneja la religión, perdón, el falso profeta es el que maneja la religión y el anticristo es el que maneja el poder económico y el poder político. Entonces, por eso es que lo gobierna él. Y él es el que hace que se le dé toda la autoridad a la bestia. ¿Quién? El falso profeta. En Apocalipsis 11:12 está hablando también y le dice que durante 42 semanas el anticristo va a gobernar. Ustedes lo van a leer eso en su casa y lo van a leer de manera despacita y lo van a leer señalando, porque todo lo que está aquí escrito, ustedes lo van a entender. Cuando ustedes quieran ver el paso número 3, ya nosotros vimos, bajemos un poquito, Ernest. Primero, empieza controlando Occidente. Posteriormente, va a tomar Israel. Tercero, va a tomar el Medio Oriente. El Medio Oriente está definido en Ezequiel 38 y 39. Y aquí aparecen las figuras. Está hablando de Gomer, de Tarsis, está hablando de Magog, está hablando de Og, está hablando de toda una gran cantidad de nombres que aparecen en Ezequiel 38 y 39. ¿Por qué no aparece aquí la Comunidad Económica Europea? Porque la Comunidad Económica Europea viene de Europa. Viene de Europa. Y son las naciones que estuvimos hablando. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra y la Comunidad Económica Europea. Og y Magog. ¿Quién es Magog? Magog es Rusia. Magog es Rusia y la Comunidad Económica Europea es Og. Entonces, a través de Magog es que se va a conquistar el Medio Oriente. Entonces, primero se conquista, como ya lo acabamos de decir, primero se va a conquistar Occidente. Segundo, se va a conquistar Israel. Tercero, se va a conquistar el Medio Oriente. Sigamos bajando, Hermes. A los 3 años y medio, dice, va a intentar destruir todo Israel, porque primero les da a ellos un acuerdo de paz. Pero a los 3 años y medio, el anticristo va a ingresar al templo que él ayudó a construir, y el templo donde se hacían los sacrificios, y como lo narra el libro de Daniel en el capítulo 11 y 12, va a entrar el anticristo y va a sacrificar no un cordero, sino que va a sacrificar un marrano, que es un animal impuro. Eso es lo que dice. Entonces va a intentar destruir a Israel, pero acuérdense que en el capítulo 12 dijimos que no lo iba a poder destruir. 5. Dice, destruye la falsa religión. El mismo anticristo se va a encargar de destruir al falso profeta. El anticristo es el que destruye al falso profeta. Vámonos al 6. En el 6 dice, una vez que ha logrado conquistar todos estos territorios, que son básicamente Israel, va a conquistar Oriente, va a conquistar Israel,
va a conquistar el Medio Oriente completamente y va a volver a despedazar a Israel. Entonces, él se va a establecer a sí mismo como un Dios. Ahí ustedes lo tienen, se establece como un Dios. Sigamos bajando, Ernest. El paso número 7 es que va a gobernar brevemente las naciones. En Daniel 2 ustedes lo tienen y en Daniel 11:36 lo define todavía mejor. Dice, Daniel 11:36 dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. O sea, todo lo que está escrito en el libro de Daniel se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? Cuando leamos el versículo 13 y 16, y dice, hacía que todos, grandes y pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente, una marca en la mano derecha o en la frente. Eso es lo que dice. Bueno, muy bien. Sigamos al punto número 8. Queda totalmente aplastado por el Señor Jesucristo en la batalla del Armagedón. Sí, efectivamente, Satanás va a ser destruido completamente en la batalla del Armagedón. Apocalipsis 19, del 11 al 19, habla de la batalla del Armagedón. Pero específicamente lo que va a pasar en el Armagedón es que va a quedar totalmente destruido Satanás. No va a quedar absolutamente nada de él. Y vea lo que dice, vamos a leer del versículo, déjenme verlo, del versículo 18 en adelante. Dice, hablando él, él hace una invocación, vamos a empezar en el 17, dice, y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y carnes de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Muy bien, vean. Esta clase la vamos a repetir la semana entrante, porque yo la estoy haciendo rápida y ustedes no han leído los textos. Y así como que no se vale, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lo lean primero y voy a darles un escenario rápido. Nos faltan 3 hojas para terminar lo que es la parte de el anticristo. No vamos a entrar tampoco a ver ahorita la gran ramera. Nada más vamos a, el falso profeta. Entonces, aquí ustedes tienen el versículo 19. Vamos a ver. Los 10 países de la Comunidad Económica Europea los vamos a describir y están dentro de Og y de Magog. Dice 5 países de Europa y 5 países árabes. Eso tenemos que verlos bien para estudiarlos, pero en realidad no es exactamente eso. Dice, es que aquí hay varias preguntas. Perdón. A doña Elvira se le fue la imagen, Hermes. Sí, ya le puse que necesita reconectarse, es que yo creo que se le cayó el internet. Ok. Sí. Dice, otra pregunta que hace Sariana, dice, ¿el Armagedón es después del milenio? No, el Armagedón es antes y durante el milenio. ¿Ok? En el milenio se va a producir toda esta guerra, pero ya, es que el libro de Apocalipsis tiene la particularidad, que eso ustedes no lo han visto, de que no es cronológico. El libro de Apocalipsis no es cronológico. Y cuando usted habla de la batalla del Armagedón, a donde aparece primero es en Apocalipsis 16. Después aparece en Apocalipsis 19 y después va a aparecer en el capítulo 20 de Apocalipsis. O sea que no hay una secuencia. Y esa sí efectivamente va a ser la última batalla. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, don Danubio, sí lo estamos oyendo. Okay, sí, te estamos escuchando. Ok. Leslie, ¿me estás oyendo? Es que todos esos que pierden audio, hermano, es porque a veces se cae el internet en su lado. Ok. Sí. Bueno, voy a seguir dándoles un vistazo porque esto lo vamos a estudiar con más calma. Vamos a seguir aquí en nuestro punto número 9.
Dice, la primera criatura en ser lanzado al lago de fuego es casualmente el anticristo. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón y había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Muy bien. Esto aparece aquí explicado también. Vamos a darle una ojeadita. El templo, el tercer templo de Jerusalén, la tercera reconstrucción del templo de Jerusalén lo van a hacer los judíos. Los judíos son los que lo van a hacer porque para ellos Jesucristo no ha venido. Y esa es una buena pregunta. Vamos a seguir. Mediante una herida mortal. Si quieres pasamos, Hermes. Voy a terminar de leer esta parte del capítulo 4 en la página 6 y ahí vamos a parar. Porque yo creo que están recibiendo muchísima información, pero demasiada información y creo que se les puede complicar mucho el estudio. Yo quiero que vayamos poco a poco. Esto quiero que lo entiendan. Y obviamente no estamos profundizando, nada más estamos definiendo términos. Solamente estamos definiendo términos. Una vez que usted los entienda, va a ver que es bien fácil que nosotros podamos aclararlos. Dice, hablando nosotros ahorita del tema de la herida mortal, yo hice algunas interpretaciones que saqué de algunos libros, ustedes tienen ahí las referencias de algunos de los libros que yo he usado, donde dice que esas heridas mortales lo que significan es que va a tener un poder muy significativo en el futuro, o sea, él no va a morir. Esta palabra se repite varias veces, se repite 4 veces en la Biblia, en 13:12, en 13:14, en 7:8 y en 17:11, refiriéndose a la cantidad de veces a que se está haciendo referencia a la herida mortal. Da a entender que no va a morir, pero acordémonos que estamos en una época cibernética y que muchas cosas pueden pasar. Esto ganará la simpatía inclusive de posibles enemigos y puede parecer como una resurrección, la cual está fuera del poder de Satanás. Satanás no puede resucitar a nadie. Dice, pero podría ser una sanación sobrenatural de una herida casi fatal. Vamos a ver. Satanás tuvo al borde de la muerte a Job. Él lo llenó de enfermedades, pero no puede tocar la vida de nadie si Dios no se lo permite. Eso está en Job, capítulo 1 y 2. Si usted lee la vida de Job, por lo menos esos 2 capítulos, inclusive una parte del 3, ustedes se van a dar cuenta que Satanás tocó el cuerpo de Job y que Job le dio una enfermedad como una rasquiña, como una sarna, que fue muy violenta. Él puede hacer lo mismo con el anticristo. Le puede dar enfermedades que después le van a ser sanadas porque él ataca y después suelta. Cuando Jesucristo vino y sanó a los enfermos, lo que le estaba haciendo era ordenándole a Satanás que lo soltara. Pero también quiere decir eso que Satanás puede soltarlo cuando él quiera para su propio beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera sobrenatural de hacerlo. 3. ¿Qué más probable que esto? Más que probable es que esto se refiere a uno de los prodigios mentirosos, por eso se los estoy mencionando lo de Job. Dice, o una falsa resurrección hecha al parecer de manera sobrenatural. Y posiblemente podría ser una declaración de la reencarnación de Cristo en el cuerpo del anticristo, lo cual podría ser creíble desde el punto de vista actual. O sea, la gente en estos momentos creería todo lo que se está diciendo. No, Satanás, efectivamente, Satanás no puede sanar. Estamos de acuerdo que él no puede sanar. El que sana es Cristo, pero Satanás profirió, es que estoy leyendo las preguntas, si ustedes van viendo las preguntas también se van a dar cuenta. Satanás permitió que la enfermedad cayera sobre la vida, Dios permitió que la enfermedad cayera sobre la vida de Job, pero así como así como Dios le ordenó que soltara el cuerpo de Job, Satanás sin necesidad de ninguna orden también puede hacer que el cuerpo se suelte y entonces produce una falsa sanidad, produce una falsa enfermedad y produce una falsa sanidad.
Aquí sería interesante que ustedes lean bien el capítulo 11 de 12 y Job. Sí, sí, es una falsa sanidad. Efectivamente, lo que se voy a llegar hoy. ¿Por qué sería una falsa sanidad? Porque el anticristo es un falso Cristo. Por eso se llama anticristo. Él le puede provocar una enfermedad y le puede quitar la enfermedad, no sanarlo, porque tampoco lo está enfermando. O sea, Satanás, acuérdense que cuando Satanás tocó la familia de Job, tocó todos los recursos naturales, hizo que muchas personas murieran, que fueron los hijos de Job, él los llenó de sarna, los llenó, todos los bienes se los quitó, Satanás se los quitó, él tiene la autoridad para hacer eso. ¿De acuerdo? Quiere decir que si él tiene la autoridad para hacer eso, también él por sí mismo puede soltarlo. Hay que entender un poco y ver más la visión de lo que Satanás hizo con Job, y entonces nos podríamos nosotros dar cuenta. Cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo, Dios y Cristo son autoridad sobre él, pero él tiene autoridad sobre lo que está debajo de él, que es lo que genera enfermedad. ¿Y qué es lo que genera la enfermedad? El pecado. Por eso lo único que destruye el pecado es Cristo. Satanás no lo puede destruir él. Él puede conducir al pecado, pero no lo puede producir porque él es el pecado. Jesucristo sí quita y elimina todo el pecado. Vamos a ver. Claro, es una falsa sanidad, estamos de acuerdo, es una falsa sanidad. Porque solo Cristo sana, sí, solo Cristo sana. Satanás no tiene ese poder, sí, no tiene ese poder, pero él tiene el poder que le fue otorgado de tocar el cuerpo de alguien que es su servidor o no. Vamos a ver. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón y se droga, está totalmente destruido. No conoce al Señor. Mañana para de consumir drogas y se va a restablecer por un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Porque es la misma voluntad de la persona. Pero esto es un tema que lo podemos hablar más adelante. Yo efectivamente creo que sí puede hacerlo, no que sana, porque entonces no tiene ningún propósito, sino que él pone el pecado y suelta, pone el pecado y suelta, pone el pecado y suelta. Eso es lo que él hace. Satanás no tiene la autoridad para quitar la vida, solo si Dios lo permite. ¿Cómo puede provocar la enfermedad? Acuérdense que él le había dicho a Dios que él quería tocar el cuerpo de Job y Dios se lo permitió. ¿Quién dice que Satanás no puede, porque Dios va a permitir, Dios es el que permite que todo esto pase? ¿Quién dice que Dios no va a poder tocar el cuerpo de un hombre para producirle el mal? Sí puede y también puede soltarlo. Eso también lo puede hacer. Yo así lo creo, yo así lo enseño, yo así lo veo. Porque digamos nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos la autoridad en Cristo Jesús para vencer el pecado y vencer las enfermedades, porque sabemos nosotros a dónde nos llevan las enfermedades. Pero usted puede explicarse, aquí doy yo 3 opciones. Una de las opciones es que está refiriéndose al poder futuro que Satanás va a tener. El otro es que él va a hacer una falsa resurrección. ¿Cómo sería una falsa resurrección? Puede ser por internet. Ahora nosotros no sabemos ni lo que vemos. Nosotros vemos y decimos, uy, todo lo que está pasando, y en realidad es una persona que se está moviendo ahí y le están haciendo todas las cámaras y eso puede aparecer también. Lo tercero es que Satanás le puede generar enfermedades y puede soltar las enfermedades. O sea, hay muchas maneras de tratar de entender este tema. Pero yo aquí lo dejo. Ustedes pueden ver también, buscar e impulsar mucho el estudio. Léanlo, les vamos a mandar el estudio completo. Son más o menos, porque estamos hablando del anticristo y el falso profeta. Les voy a decir cuántas páginas. Son 11. Son 11 páginas que están dadas explicando cada uno de los versículos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. ¿Tienen preguntas? Para que entren en vivo directamente. Hermes, si quieres quitarte la pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso sí, lo vamos a hacer en orden. ¿Quieres salir? ¿Sí? No. ¿Quieres salir su merced aquí? No. Danubio, Sí, Sarina. ¿me oye? ¿Las preguntas van a ser habladas o escritas? Pues ya escribí una.
No, el único que sana es Cristo. Porque Satanás está bajo el poder de Dios, bajo el poder de Cristo. Él está bajo sus pies. El único que sana es Cristo. Realmente. Nada más. Tanu, Sí, Vilma. estamos de acuerdo, eso está claro, pero por poner un ejemplo, aquí en Costa Rica, que se da mucho que la gente hace la romería hacia una iglesia en Cartago específicamente y le piden a una imagen. Entonces, mucha gente da, dizque testimonios de que fueron sanados. Eso puede ser el mismo diablo engañando a la gente, ¿verdad? Para que desvíen su mente y crean que una imagen, una piedrita los está sanando. Claro, Exacto. sí, así es. Ok. Entonces se puede producir la enfermedad y ya la puede quitar. A ver, Daniel. ¿Alguien más? Se me encendió, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta en vivo? Yo, Danu, otra. A ver. Eso de que no sé si fue que entendí mal. Dices que ya están construyendo el templo por tercera vez Ya lo están organizando, sí. y es en el mismo lugar físico donde estaba. Va a ser en Jerusalén. Cuando se dé el pacto de paz, ese templo se va otra vez a erigir o a construir o a levantar. Se supone, ¿verdad? Que dicen que es donde está el templo de la que es la cúpula. Ahí es donde era el templo antes, es lo que dicen, que lo tienen los musulmanes ahora, Sí. la parte física y específicamente. Sí, Jerusalén está partida en 4 ahorita. Una parte la tienen los musulmanes, otra parte lo tienen los católicos, otra parte lo tienen los judíos y otra parte lo tienen los ortodoxos. Ajá. Así es como está dividida ahorita. Y el templo lo van a hacer los judíos Correcto, ortodoxos. correcto. Los judíos Los y judíos. los ortodoxos. Sí, ok. ¿Alguien más? Es cierto que ya están los planes, los planos del templo ya listos. Sí, en internet los van ustedes a encontrar. ¿En dónde? En internet, en YouTube, Ajá. y le pones Ok. preparativos para la construcción del tercer templo de Jerusalén. Ok. Yo, Sergio, acabo de subir en vivo para todos. Hay muchos videos, hay muchas cosas que están hablando, pero ahí en el grupo en vivo, ahí están unos links que donde pueden uno comenzar a mirar. Ok, ¿alguien más? Danu, otra cosa, perdonen. Ahí es que va, tengo que aprovechar uno cuando es en vivo. Esto